Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a Café el Dominical. Hoy nos reúne un tema ya no tan político como el de las últimas semanas, sino la literatura infantil. Seguramente mal llamada literatura infantil por el hecho de que ha sido eh, pensada supuestamente para solamente niños, pero no, hay historias como la que nos reúne el día de hoy, que es tan conmovedora, impactante, tan bien escrita que puede leerlo desde los más pequeños hasta los más grandes. Y estoy hablando de Los elefantes de Boracino, escrito por Antonio Gasís, y que ha ganado el premio Barco de Vapor 2019. Hola, ¿cómo estás, Antonio? Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. ¿Estás de acuerdo con lo que acabo de decir? Totalmente de acuerdo, ¿no? Hemos un poco encasillado la literatura infantil para los niños, pero no, los niños realmente son también parte de un público mucho más amplio que puede recurrir a este tipo de historias tan necesarias como es la de Boracino. Sí, ¿no? Lo que suelen hacer es encasillarla y creo también de alguna manera menospreciarla, ¿no? Mm. Le ponen ese título como si no fuera tan bien armada o que no puede impactar tanto y creo que puede impactar como cualquier otra historia, ¿no? Escrita. Haremos un poco de la historia que es Boracino, un muchacho que empieza contando el mundo que lo rodea, cómo se relaciona con él, qué es lo que pasa, y uno no sabe particularmente de dónde nace esa personalidad tan especial de Boracino. Entonces va descubriendo y a la mitad del libro uno se encuentra con, con una indicación médica que da un cierta etiqueta a lo que está pasando con Claro. Boracino. Sí, es un niño que empieza a conocer el mundo, bien como dices, ¿no? Empieza a relacionarse, empieza a intentar eh, conocer o descubrir cómo es que funcionan las cosas, porque él tiene otra manera de, de entenderlas o de verlas, ¿no? Y de pronto hay un par de eventos en específico y hay uno muy particular que creo que ya lo lleva a que finalmente los padres Ujú. digan, bueno, ¿Qué está pasando? ¿qué está pasando aquí con este Ujú. niño que no es como el Ujú. resto? Ahora, es parecido a muchos personajes que hemos visto tanto en películas como en Sí, series de televisión. sí, sí, ¿Ha sí. habido cierta inspiración y de quién es? Tiene algunas cosas quizás de esta serie que salía en Netflix, ¿cómo se llama? Atypical. Atypical. Quizás tiene algunas cositas de ahí, pero trataba que, no, que tampoco sea este niño Asperger estereotipado, ¿no? Ujú. Trataba que también tenga algunas cosas eh, muy propias. Ujú. ¿Cómo Sí. lograr narrar desde la mente de un niño Asperger? Bueno, lo que pasa es que yo creo que tampoco, si bien es una condición muy particular y, y no podríamos decir que, pero podríamos decir, quiero decir que muchos podríamos tener algunos rasgos de este tipo de niños, ¿no? Ujú. Hay algunos que nos cuesta mirar los ojos, hay algunos que nos cuesta interactuar con personas, hay algunos que no sabemos cómo interactuar con personas, queremos, pero Ujú. no sabemos cómo, Cuesta mucho. cuesta. eh, Hay algunos que nos molestan los ruidos, entonces creo que si bien podemos tener algunas cosas en mucho menor medida, eh, podemos también conectar y empatizar con eso. Desde ahí creo que se puede narrar o Tu se puede... formación como psicólogo te ayudó mucho para la escritura de este libro. Sí, sí, de hecho fue mientras estudiaba psicología que aprendí sobre la condición Ujú. y después al momento de investigar, de hecho podía, con las palabras que utilizan, podía estar familiarizado con esas ¿Y palabras, ¿no? existió algún evento en particular que te motivó a querer tocar este tema en un libro en específico? Eh, un- Cuando llevaba uno de los cursos ahí en psicología, había una profesora contó un caso de, de justamente un niño que cae y, y no sabían, querían investigar qué había pasado con este niño, ¿no? Eh, entonces creo que ese caso se me quedó muy grabado porque al final nunca llegamos en la clase a realmente entenderlo, ¿no? Entonces se me quedó ese caso Ujú. o ese evento de ese caso y creo que ese siempre tenía la idea de algún día voy a escribir algo de esto, ¿no? Y cuando por fin llega el momento de escribirlo, ¿lo hiciste desde el sentimiento de querer contar netamente una historia que había ido maquinándose en tu mente o con la intención de verdaderamente acercar a los lectores al tema de Asperger que tampoco se toca? Creo que los dos, ¿no? De Ajá. hecho, tenía esta historia, pero también dije es una buena oportunidad para que
una nueva historia sobre este tipo de tema aparezca o también esté por ahí, ¿no? Porque hay, pero no hay mucho, ¿no? Entonces también quería que este tema se hablara más, porque es necesario. Sí. Ahora, los elefantes tienen una particular participación dentro de la historia, y es que muchas veces nos obsesionamos con ciertos personajes, Sí. animales. ¿Te ha pasado lo mismo que Boracino o existen otro tipo de figuras que te obsesionan de esa forma? Bueno, en algún momento quizás los gatos, Ujú, o sea, como a un animal, ¿no? ujú, Eh, pero sí, tengo etapas en que me obsesiona un tema ujú. y lo Como investigo Boracino. bastante como Boracino, sí. Okay. Sí, claro que Boracino es mucho más prolongado su obsesión, ¿no? Sí, Hay también los momentos en los que la voz de los padres se refleja en los niños que atacan a Boracino. Ese es sí, un momento muy importante que necesita ser muy tocado por el hecho de las dificultades que tienen los niños con Asperger o cualquier ujú. otro tipo de cosas a las que se deben enfrentar. ¿Por qué tocar ese tema y cómo tocarlo más allá de la literatura? El tema de los niños que pueden, Sí. digamos, ser un poco agresivos, ¿no? Ujú. Muchas veces, yo creo que el niño repite lo que escucha en casa, ¿no? Y desde casa forma su opinión, o de repente no es su opinión, pero forma un comentario, forma un argumento. Y entonces, claro, a veces cuando tratamos un caso de un niño, nos centramos en el niño y en verdad hay que centrarse quizás en los padres, ¿no? Ujú. Saber quiénes son los padres y por qué ese niño está teniendo esa conducta que excluye o que estigmatiza a otro, ¿no? ¿Escribir un Sí. libro como este impacta en tu labor como profesor? ¿Tiene Mm, cierto tipo de efectos? ¿Otra mirada a tu labor? sí, trato aunque cuesta muchas veces, trato de siempre entender que cada persona es un universo Mm. muy particular y o hay que ser empático, hay que ser paciente. A veces cuesta, porque claro, nos encontramos en mi caso, alumnos que ya están en la universidad, entonces uno espera quizás que tengan otra actitud, ¿no? Pero a veces hay que también conversar con ellos, de manera personal, tratar de averiguar qué pasa. Cuéntanos un poco del camino que ha tomado esta historia desde el momento de que se concibe hasta uno de los momentos más importantes, ¿no? Que es la premiación en la Feria del Libro. Sí, sí. Bueno, nunca no lo imaginé, ¿no? De hecho, empezó como pequeños fragmentos, líneas muy cortas, párrafos muy pequeños de este niño, cosas que hacía este niño, ¿no? Así empezó. Este niño va a la tienda pensando que puede Mm. comprar cosas con billetes de monopolio, y desde ahí empezó un poco a ser este niño extraño, ¿no? Que se refleja mucho en la manera en que está escrito porque no es necesariamente una narrativa lineal, sino eh, episodios que van marcando la Sí, personalidad de Boracino y que poco a poco el lector va descubriendo, va construyendo. claro. Pero que Sí. Boracino todavía sigue perdiéndose en ideas, ¿no? Claro, Brasino está recordando No les, creo que eventos la muy palabra no es particulares. perdiéndose, sino concentrándose en ideas, ¿sabes? Porque cuando uno lee se da cuenta de los estigmas que uno pone al describir este tipo de casos. Ujú. Y es que dentro de ellos no sucede así, sino no es que sean aislados del mundo, sino Claro, que están en el mundo solamente que conectados de otra forma, interesados en él de otra forma. totalmente. No es que sean obsesivos Ajá. con un tema, sino que se interesan Ujú. mucho, ¿no? Entonces, claro, nosotros le ponemos el nombre Desde nuestra desde perspectiva. nuestra perspectiva, ¿no? Y él tiene otra manera, ¿no? de ver las cosas. ¿Cómo ha sido para ti poder escoger el momento en la que estas reflexiones, porque son reflexiones dentro de la historia, aparezcan en la historia de Boracino? Bueno, creo que van apareciendo más cuando ya el libro está un poco encaminado, ¿no? Al principio son eventos que parecen que están un poco desconectados, ¿no? Ujú. Y cuando Boracino ya se da cuenta que tiene problemas que no encaja, mejor dicho, no encaja con el resto, ahí es cuando él empieza un poco quizás a reflexionar y a pensar qué sucede, ¿no?
¿Por qué tengo tan pocos amigos, entre comillas? Me dicen que tengo que tener más amigos. ¿Por qué no me interesa de pronto la clase? Asperger es uno de los tantos temas que pocos se han tocado. ¿Qué otros temas desde la psicología tal vez necesitan ser tocados o abordados de esta forma como ha sido la historia Boracino? Claro, bueno, todos los temas que puedan generar exclusión, ¿no? O que finalmente tengan ese tipo de impacto. Quizás alguna discapacidad también sería interesante que sea tocada desde la literatura. O, bueno, en verdad, como te digo, ¿no? Todo tema que genere finalmente una exclusión, creo que hay que hacer un tipo de denuncia o intentar que se refleje, que sea evidenciado. ¿Y el tema del Asperger crees que se ha tocado bastante desde la literatura? ¿Hay títulos que reconoces que han sido exitosos en la manera en la que han sido Quizás narradas? la obra de teatro El perro, el curioso incidente del perro. En la que estuvo Manuel Soriano. Sí, me parece que esa es una obra que ha tenido mucho éxito, ¿no? Sí. Quizás lo que no me terminó de gustar, o sea, es una muy buena obra, ¿no? Pero no me terminó de gustar es que siempre se espera que estos niños tengan un don muy especial y que los catapulta a un tipo de... Son grandes médicos o grandes músicos o grandes algo, ¿no? Y no necesariamente es la historia de muchos niños, ¿no? Aumentan el peso entre los niños claro, ¿qué pasa si yo no soy un niño Asperger, imagínate, y no tengo ningún don? Entonces no. Qué difícil, ¿no? Y este tema del peso adicional que se le otorga, ¿solamente lo has encontrado en esa obra o también hay otro? Normalmente se encuentra en obras de personas que la tienen muy difícil, ¿no? Y ¿Una mente brillante tal vez? Una mente brillante, por ejemplo, sí. ¿No? Él tiene también un gran don, los números. Y claro, ese es un caso de un paciente, de una persona con esquizofrenia, ¿no? Y tiene un don para los números. Pero claro, lo más probable es que no lo tenga, ¿no? Lo más probable es que no. ¿Y cómo hacer en estos casos? Porque ya los padres también cuando buscan cierto ayuda para poder tratar, sí, lo hacen esperando que sucedan estas historias. Claro, claro. Y es lo que sucede con el papá de Boracino en un momento. En algún momento él piensa que Boracino quizás tiene algún talento que cuando ellos ya no estén le permita sobrevivir, ¿no? Y está muy preocupado por eso. Luego se da cuenta que no. Pero qué difícil. Qué difícil, ¿no? En realidad lo que Boracino quiere es simplemente lo cotidiano, que le vaya bien en lo cotidiano, nada más. Le gusta la rutina, como dicen en algún momento, ¿no? Que le vaya bien en su rutina. Por ejemplo, claro. Esa es una de las partes que me interesó porque él afirma gustarle la rutina. Hemos escuchado muchas personas decir ir en contra de la rutina siempre, claro, y demás. O sea, es una forma de vida distinta, pero personal. Es que él necesita organización, él necesita una estructura, él necesita que le digan, para algunas cosas, que le den indicaciones, esto funciona de esta manera, ¿no? Te subes al caballo poniendo primero el pie, luego le das la vuelta, ¿no? Entonces él necesita ese tipo de cosas para poder adaptarse o que le vaya bien. Toda nuestra conversación de estos casi 15 minutos ha sido básicamente para confirmar lo que habíamos comentado al inicio, ¿no? Son temas que no necesariamente los niños, es una historia que no necesariamente es para niños, claro, sino una historia que podría tocar al papá, a la madre, al compañero de clase, al profesor, que debería estar presentes ese tipo de reflexiones en todos estos tipos de ámbitos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, y como te comentaba antes, creo que a veces se les cataloga porque ya tenemos como última esperanza de salvar a la humanidad a los niños. Claro, esto va dedicado a ustedes para que ustedes sean los hagan algo con nosotros, hagan algo con nosotros, sálvennos, ayúdennos. Sí, la verdad que sí, yo creo que sí. Justamente por eso te quería invitar que invites absolutamente a todos a leer esta historia tan interesante que ha ganado el premio Barco de Vapor, la Cámara Estudiantil. Los invito a leer Los elefantes de Boracino, es una historia, me parece que es muy conmovedora, muy real y que tiene partes tristes y partes muy, muy bonitas también. La pueden encontrar en la librería de SM. Sí. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, Carlos. A ustedes muchas gracias por haberse
mantenidos conectados. Les recomendamos realmente esta historia interesante de los elefantes de Boracino y nos estamos viendo la próxima semana.